Hoy, voy a compartir con ustedes un fragmento de un libro extremadamente poderoso e interesante, con raíces profundas en el hermetismo y la alquimia. Este libro trata de una filosofía etimológica, explorando cómo las palabras codifican significados y cómo esos significados antiguos eran comprendidos por nuestros antepasados. A lo largo del tiempo, muchos cambios han ocurrido en nuestra historia. El calendario fue ajustado, los años fueron redefinidos, los nombres de los dioses fueron sustituidos y los idiomas evolucionaron. Piensa por un momento en el impacto de esto. Cuando a alguien se le impide usar su lengua nativa, se abre una puerta para que su historia sea reescrita y los significados de las palabras sean alterados. Esto es algo que resuena profundamente en nuestro pasado. Esta es una lección que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Para aquellos que se interesan por el lado esotérico de la teología, filosofía y creación de palabras, este libro es un tesoro inigualable. Si vienes de una tradición abrahámica, ya sea cristiana, musulmana o judía, seguramente iluminará muchos aspectos que tal vez aún estén oscuros para ti, siempre y cuando estés listo y abierto para ello. Lo que hoy consideramos religioso, influenciado por el Imperio Romano vaticanizado, es muchas veces una subversión de la verdad original. Quiero enfatizar que no estoy aquí compartiendo este conocimiento para provocar a nadie. Si eres cristiano, esto no busca desacreditar tus creencias. Al contrario, puede incluso enriquecerlas. Si estás dispuesto a entender las raíces de donde todo comenzó, es necesario estar abierto y preparado para este viaje de conocimiento. Estoy aquí no solo para relatar cambios históricos, sino para invitarlos a explorar y cuestionar las raíces de nuestras creencias. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las transformaciones lingüísticas y culturales han moldeado el mundo que conocemos? ¿Qué secretos pueden estar escondidos en las tradiciones de nuestra vida cotidiana? ¿Y si hubiera una nueva perspectiva sobre la verdad y la fe, esperando ser descubierta? Abre tu mente y permítete embarcarte en este viaje de conocimiento. ¿Estás preparado para desafiar tus creencias y descubrir lo que está más allá de lo obvio? Imagínate en el tiempo de los primeros cristianos, aquellos que estaban más cerca de los orígenes de la fe que conocemos hoy. Vamos a sumergirnos en un mundo donde los textos sagrados no eran solo palabras, sino símbolos llenos de significados profundos. Un mundo donde la espiritualidad estaba intrínsecamente ligada al cuerpo humano y sus misterios. Veamos lo que se revela en estas páginas y sus secretos ocultos. Los primeros cristianos, los esenios, comprendieron plenamente y enseñaron la gran verdad de que Cristo era una sustancia, un aceite o ungüento contenido especialmente en la médula espinal y consecuentemente en todas las partes del cuerpo, ya que cada nervio del cuerpo está directa o indirectamente ligado al maravilloso río que fluye del Edén, es decir, el cerebro superior para regar el jardín. Los primeros cristianos sabían que las escrituras, escritas en hebreo antiguo o griego, eran alegorías, parábolas o fábulas basadas en el cuerpo humano temible y maravillosamente hecho. Para ellos, la etimología de las palabras era la clave para desentrañar sus verdaderos significados. Por ejemplo, Christos en griego significa ungido, lo que hace referencia al aceite sagrado o aceite ungido contenido en la médula espinal. Sabían que la secreción, la materia gris creativa que emanaba del cerebro, era la fuente y causa de la existencia física llamada hombre. Entonces, vale la pena cuestionarse cómo se relacionan los símbolos antiguos con nuestra propia anatomía, y si los textos sagrados contuvieran códigos sobre el funcionamiento de nuestro propio ser. Siguiendo las páginas de este libro, extraemos más información reveladora. Estos adeptos sabían que la secreción, la materia gris y creativa que emana secretamente del cerebro, era la fuente y causa de la expresión física llamada hombre, y sabían que el río Jordán estaba simbolizado en la médula espinal y que el mar muerto se usaba para simbolizar el plexo sagrado en la base de la columna vertebral, donde el Jordán, es decir, la médula espinal, termina, tipificando la entrada del Jordán en el mar muerto. De esta manera, los primeros cristianos veían en la anatomía y en las escrituras una conexión profunda, revelando verdades espirituales a través del cuerpo humano y sus funciones. Nos invitan a mirar más allá de lo literal, buscando el significado más profundo que se esconde en las palabras y en las tradiciones antiguas. Un ejemplo intrigante de esta interpretación simbólica se puede encontrar en las descripciones detalladas de la anatomía sagrada. La sustancia espesa, oleosa y salada que compone el plexo sagrado, o la cauda equina, conocida como cola de caballo, puede ser comparada al petróleo crudo, y la sustancia más fina, aceite o ungüento en la médula espinal, puede ser comparada al aceite de carbón. Y cuando este aceite es llevado hacia arriba y cruza los Ida y Pingala,
que son dos nervios fluidos que terminan en una cruz en la médula oblongada donde contacta el cerebelo, es decir, el Gólgota, el lugar del cráneo. Este fluido es refinado, así como el aceite de carbón es refinado, para producir gasolina, y así obtener una tasa de movimiento más alta que causa la ascensión del dirigible. Bueno, pocas personas saben que la Biblia, además de ser una genealogía detallada de linajes familiares, es también una alegoría del templo de Dios, representado por el propio cuerpo humano. Aunque esto pueda parecer difícil de creer, hay muchas pistas a lo largo del texto. Por ejemplo, ¿alguna vez has imaginado que el Gólgota, lugar de la crucifixión, es en realidad una referencia a tu propio cráneo? Todo está dentro de nosotros. Y si, al leer las Escrituras, pudieras mirar más allá de las palabras y reconocer las profundas verdades que contienen sobre tu propia existencia, ¿qué significaría para ti descubrir que el templo de Dios no es un edificio externo, sino tu propio cuerpo? ¿Qué misterios sobre ti mismo estás listo para explorar y comprender en un nivel más profundo? Abre tu mente y descubre las verdades ocultas. Sigamos desentrañando los misterios contenidos en este libro. Imagina las Escrituras como un mapa, revelando no solo las historias antiguas, sino también un camino hacia la comprensión interior y espiritual. Cuando el aceite, el ungüento, es crucificado, y crucificar significa aumentar en poder 1000 veces y no matar, permanece 2 días y medio, es decir, el período de la luna en un signo, en la tumba, que es el cerebelo, y al tercer día asciende a la glándula pineal, que conecta el cerebelo con el tálamo óptico, el ojo central, en el trono de Dios, que es la cámara sobrepuesta por el vacío, el santificado, causado por la curva del cerebro, que es lo más alto del cuerpo, y el templo del Dios vivo, la sustancia vital y viva, que es una precipitación del aliento de vida, soplado en el hombre, por lo tanto, el Espíritu Santo o aliento. La glándula pineal es el pináculo del templo, el modo de operación por el cual el aceite de la médula espinal alcanza la glándula pineal. Si esto suena enigmático, es porque el lenguaje usado es, de hecho, criptográfico. Estamos hablando del secreto sagrado o de la secreción sagrada, que proviene de las glándulas pituitaria y pineal. Esta química especial desciende del cerebro por la columna vertebral hasta los órganos sexuales para crear nueva vida. Esta secreción está cargada con el poder eléctrico del alma. Si esta fuerza no se usa para crear vida, ni se expulsa o desperdicia, pasa por una transformación química. Este proceso es lo que los alquimistas llamaban matrimonio químico. Cuando esta nueva sustancia se forma, se vuelve menos densa y flota de regreso por la columna vertebral en el fluido cerebroespinal, como el mercurio en un termómetro, hasta descansar en la glándula conocida como plexo solar. La forma en que esta sustancia se carga depende de cómo vives y tratas tu cuerpo, tu alimentación, bebidas, sueño y ejercicios. Permanece en el plexo solar durante 2 días y medio, un periodo significativo porque corresponde al tiempo en que, mensualmente, la luna está en el signo en el que naciste, tu signo solar. Este viaje del aceite sagrado es una metáfora poderosa que nos conecta a la espiritualidad y a la biología de nuestro propio cuerpo. ¿Estamos listos para entender las alegorías que revelan el profundo significado espiritual y físico en nosotros mismos? ¿Cómo las Escrituras y sus símbolos pueden mostrarnos que el cuerpo humano es un templo del Dios vivo? ¿Estás preparado para explorar la complejidad y la maravilla de la vida que habita en cada uno de nosotros? Ahora veamos. Cada mes, la luna pasa por cada signo del zodíaco en un ciclo de 28 o a veces 29 días, como el ciclo femenino. Durante este ciclo, cada persona tiene 2 días y medio en los que la luna está en su signo solar. Este momento específico es importante porque marca un ciclo que comenzó en tu nacimiento. Aunque no seas consciente de ello, tu cuerpo lo sabe. Tu subconsciente reconoce y reacciona a esta combinación de la energía electromagnética del sol y la luna, cargándose eléctricamente mientras la sustancia, es decir, el aceite sagrado, está en tu plexo solar. Es por eso que llamamos a este punto el plexo solar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los médicos de todo el mundo, independientemente de la cultura, señalan este punto donde la caja torácica se encuentra en el centro de tu cuerpo y dicen, este es el plexo solar? Pero rara vez, alguien pregunta por qué se llama así. Es porque este es un punto glandular muy específico y vital en el cuerpo, influenciado por las energías del sol y la luna. Esta parte del cuerpo es muy especial. El plexo solar es donde estas energías cósmicas se encuentran y se mezclan, influyendo en nuestro bienestar y nuestra vitalidad. Cuando entendemos esta conexión, nos damos cuenta de que nuestro cuerpo responde a ciclos naturales y cósmicos de maneras que van más allá de lo que imaginamos. Es un recordatorio poderoso de que somos parte de un universo mayor,
donde todo está interconectado y cada parte de nosotros resuena con las fuerzas celestiales. Siguiendo los misterios que rodean este libro, prepárate para profundizar tu comprensión y descubrir verdades que trascienden el conocimiento común, revelando la conexión entre lo espiritual y lo físico. No hay nombre bajo el cielo por el cual puedan ser salvos, excepto Jesucristo y luego crucificado. Cada 28 días y medio, cuando la luna está en el signo del zodíaco, en el que el sol estaba en el nacimiento del nativo, nace una semilla o germen psicofísico dentro o fuera del plexo solar, el pesebre, y esa semilla es captada por los nervios o ramas del nervio neumogástrico y se convierte en el fruto del árbol de la vida o el árbol del bien y del mal, a saber, bien si es salvada y lanzada sobre las aguas, la circulación para alcanzar la glándula pineal, y mal si es comida o consumida en expresión sexual en el plano físico, o por bebidas alcohólicas, o gula que causa fermentación, ácido e incluso alcohol en el tracto intestinal. Así, ningún borracho puede heredar el reino de los cielos, pues ácidos y alcohol cortan o químicamente destruyen el aceite que se combina con las sales minerales del cuerpo para producir esta semilla mensual. Entonces, a través de este pasaje, notamos que el aceite es especial porque está cargado eléctricamente y tiene la capacidad de crear una nueva vida. El cuerpo humano lo produce, pero es muy frágil, dependiendo de cómo cuidemos nuestro cuerpo. Por lo tanto, el mensaje es claro: debemos cuidar bien nuestro cuerpo, pues este aceite precioso viaja por la columna, transmutando nuestra energía sexual de manera adecuada. ¿Imaginabas que existía un aceite especial en nuestro cuerpo que puede crear una nueva vida? ¿Cómo el cuidado de nuestro cuerpo puede influir en la producción de un aceite precioso y cargado eléctricamente? ¿Y cuál es la importancia de conocer y utilizar la energía del cuerpo de forma adecuada? Esto nos brinda una perspectiva interesante y profunda sobre el uso de la energía del cuerpo. No estoy defendiendo el celibato, sino la importancia de conocer el propio cuerpo y utilizar esa energía en el momento adecuado y de la manera correcta. El libro aún relata: esta semilla, teniendo el olor de pescado, era llamada Jesús, de Ictos, del griego para pescado, y Nun, del hebreo para pescado. Así, Josué, hijo de Nun, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. El fruto del árbol de la vida, por lo tanto, es el pan de pescado del cual no debes comer en el plano animal o Adán, el polvo de la tierra, sino al que venciere, le daré a comer del fruto del árbol de la vida, porque lo ha salvado y lo ha devuelto al cerebelo, la morada del hombre espiritual, el ego. A partir de esto, podemos comprender que el árbol de la vida no es un lugar físico, sino una metáfora para algo interno y profundo. Contrariando la creencia popularmente difundida por Roma, el verdadero árbol de la vida está dentro de nosotros, en nuestro sistema cerebroespinal. Piensen en el cerebro como la raíz de este árbol, y en los nervios como las ramas que se extienden por el cuerpo, formando un árbol invertido. Siguiendo en el texto, tenemos la siguiente cita: el cerebelo tiene forma de corazón, y es llamado corazón en griego. Así como el hombre piensa en su corazón, así es él. El órgano del cuerpo que, en la ignorancia de los hombres, es llamado corazón, es conocido como divisor o bomba. Nuestro divisor de sangre no es el responsable directo de nuestro pensamiento. Quien vibra el pensamiento es el lóbulo superior del cerebelo. El lóbulo inferior, por su parte, es el lóbulo animal y mortal, que gobierna el mundo animal. Esta parte del cuerpo está localizada debajo del plexo solar, conocido como Bajo Egipto, el cuerpo natural y el reino de la tierra, Apolión, el diablo y Satanás, o Saturno que gobierna los intestinos. Esto significa que quien logre preservar y utilizar adecuadamente esta energía vital será recompensado con el fruto del árbol de la vida, pues habrá protegido y retornado esta energía a su estado más puro y elevado. Este mensaje nos invita a reflexionar sobre la forma en que tratamos nuestro cuerpo y nuestra energía vital. Es un llamado a vivir de manera consciente, equilibrada y conectada con nuestro ser más profundo. Cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra energía no es solo una práctica física, sino también espiritual, acercándonos a una vida plena y armoniosa. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasó con los escritos originales de los primeros cristianos? ¿Qué secretos se perdieron o distorsionaron a lo largo de los siglos? Veamos el relato de la historia. Durante los primeros 300 años de la era cristiana, todo lo que se ha escrito anteriormente era entendido por los verdaderos cristianos, y hacia el final de este período, la persecución de estos esenios por parte del sacerdocio se volvió tan marcada que se reunían en secreto y siempre hacían el signo del pez. Alrededor del año 325, Constantino, el emperador romano pagano,
un monstruo en forma humana, como Nerón, y la bestia de agosto de 1914, convocó a los profesores degenerados del cristianismo para reunirse en Nicea. Constantino asesinó a su madre y hirvió a su esposa en aceite, porque aún mantenían las doctrinas originales de los esenios. Constantino fue informado por los sacerdotes de su época que no había perdón para crímenes como los suyos, excepto a través de una larga serie de encarnaciones. Pero el anticristo buscó inventar un plan mediante el cual esperaba engañar a la ley cósmica. Y así fue que, después de meses de discusiones y peleas sobre los escritos de los primeros cristianos que revestían las maravillas del cuerpo humano en imágenes orientales, el concilio, a veces por un voto de mayoría simple, decidió cuáles de los manuscritos eran la palabra de Dios y cuáles no lo eran. Esa reunión decisiva lanzó una sombra sobre los textos antiguos y dejó una pregunta en el aire. ¿Qué más fue escondido o perdido en las brumas del tiempo? A partir de mis investigaciones, verifiqué la importancia y el peso del Concilio de Nicea, donde la Biblia fue canonizada y editada, con partes significativas siendo removidas o añadidas, algo que es bastante evidente. Aunque supuestamente había 12 discípulos, solo 4 relatos de ellos fueron incluidos en la Biblia, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero, ¿dónde están los otros 8? Ellos estaban presentes, pero fueron convenientemente excluidos por varias razones políticas. Uno de los debates más intensos entre los sacerdotes de la antigüedad giraba en torno a la pregunta, ¿los ángeles tienen alas? Fue decidido a favor de las alas por una mayoría de 3 votos. La minoría argumentó que, como Jacob dejó una escalera para que los ángeles descendieran y subieran, era una evidencia de que los ángeles no tienen alas. Vamos a una reflexión más profunda sobre la escalera de Jacob. No se trata de un evento real presenciado por un hombre llamado Jacob. ¿Será que esa escalera posee un significado más profundo además del literal? ¿Cuál sería la verdadera naturaleza de los ángeles mencionados en la Biblia? ¿Puede la escalera de Jacob representar algo simbólico en lugar de un evento físico? Veamos. La escalera, por la cual los ángeles suben y bajan, representa las 33 vértebras de la columna vertebral. El punto central es que la escalera de Jacob no trata de un hombre específico llamado Jacob. Cuando examinamos varias tradiciones espirituales alrededor del mundo y diferentes textos sagrados, nos damos cuenta de que frecuentemente utilizan metáforas, parábolas y alegorías. La Biblia, por lo tanto, no debería ser diferente, aunque algunas personas intenten interpretarla literalmente. Estamos tratando con conceptos espirituales, y la única forma de comprender algo abstracto es a través de un lenguaje simbólico, una historia o un contexto de referencia. Los textos espirituales casi siempre usan metáforas. Considera por un momento la enorme ignorancia de aquellos sacerdotes que no sabían que Jacob, en hebreo, significa el que agarra por el talón, y que aquella escalera se refería a la influencia de los signos del zodiaco sobre la tierra. Y como un signo surge cada 2 horas, forma un círculo cada 24 horas, es decir, los 24 ancianos del Apocalipsis, las estrellas exteriores de los soles ascendentes, es decir, los hijos, capturando a los últimos hijos, los soles, del signo ascendente. Existen 2 significados principales. Primero, está la escalera, que como mencioné anteriormente, simboliza la columna vertebral humana. Es a través de esta columna que el Hijo pródigo del aceite sagrado, o Cristo, sube y baja, ofreciendo curación e iluminación a la forma humana. El segundo significado está en el nombre Jacob, que significa el que agarra por el talón. En los zodíacos antiguos, podemos observar la representación de un hombre en el centro, con la espalda arqueada y los talones tocando la parte trasera de su cabeza, formando un círculo. Ese es el significado del nombre Jacob, el hombre en el cielo, que representa el zodíaco, un reflejo del ciclo temporal del cuerpo humano. Esto se refleja en la creación del calendario juliano, del calendario gregoriano y de otros calendarios romanos. Gradualmente cambiaron el inicio del año, modificaron algunos nombres de meses y ajustaron la cantidad de días en ciertos meses, resultando en la necesidad de los años bisiestos que tenemos hoy. Por ejemplo, marzo no es realmente el tercer mes del año, a pesar de que el evento astronómico, el equinoccio de primavera, ocurre el 20 de marzo cada año. En realidad, marzo debería ser considerado el primer mes del año. Podemos ver esta lógica si miramos a diciembre. Aunque la mayoría de las personas piensa que diciembre es el último mes del año, la palabra decem en latín significa 10. Por lo tanto, diciembre, o decem, debería ser el 10º mes del año, no el 12º. De esta manera, el Concilio de Nicea trajo innumerables cambios a nuestro calendario, cambios que aún hoy influyen en nuestro entendimiento del tiempo y de la historia. En aquella época,
el control de la escritura y de la alfabetización estaba casi enteramente en manos del clero, confiriéndoles el poder de reescribir la historia, redefinir palabras y ajustar los ciclos de tiempo de acuerdo con sus conveniencias. ¿Te has preguntado qué realmente ocurrió durante el Concilio de Nicea? Ahora llegamos al Anticristo. El Concilio de Nicea, dominado por Constantino, que junto con sus seguidores, se dio cuenta de que la única manera de perpetuar el control era mantener al mundo en la ignorancia sobre las leyes cósmicas. Por lo tanto, alteraron los tiempos y estaciones. Pero, ¿qué exactamente fue cambiado? ¿Y qué secretos fueron escondidos para siempre bajo la influencia de uno de los líderes más controvertidos de la historia? Prepárate para descubrir las manipulaciones que moldearon el curso de la humanidad y cómo esas decisiones aún resuenan en los días de hoy. La fecha en que hicieron que el Sol entrara en Aries fue el 21 de marzo. ¿Por qué? El 21 de marzo debería ser el primer día de Aries, la cabeza. El 19 de abril debería ser el primer día de Tauro, el cuello, y así sucesivamente a través de los 12 signos. Pero esos conspiradores sabían que, al suprimir la verdad, el pueblo no entendería el significado de «los cielos declaran la gloria de Dios». Además, la luna, en su ciclo mensual de 28 días y medio, entra en las estrellas exteriores, o soles de una constelación, 2 días y medio antes de entrar en los soles centrales de las constelaciones conocidas como los signos del zodiaco o el círculo de las bestias. Pero hasta hoy, el mundo entero, excepto los astrólogos, sigue almanaques que hacen que la luna entre en un signo del zodiaco 2 días y medio antes de realmente entrar en él, perpetuando la mentira del pagano Constantino. Estos cambios realizados por el Concilio de Nicea no fueron meras adaptaciones, fueron estrategias deliberadas para moldear la percepción del tiempo y del cosmos, impidiendo que la verdad sobre los ciclos naturales y celestiales fuera plenamente comprendida por las generaciones futuras. Así, incluso en los días de hoy, seguimos un calendario que distorsiona la verdad astronómica, excepto por los astrólogos que aún reconocen el verdadero movimiento lunar. Por lo tanto, los textos originales de las Escrituras, tanto en griego como en hebreo, enseñan claramente que Jesús, Cristo, Juan, el bautismo, la crucifixión y la ascensión, así como el triunfo del ego sobre la muerte enemiga, están presentes en el cuerpo humano en su esencia y potencialidades. Ellos afirman que estos elementos vitales pueden salvar el cuerpo físico si son preservados y no desperdiciados en deseos sexuales o animales. ¿Quién es el anticristo? Basta con mirar a un mundo en ruinas. ¿Puede un árbol bueno dar frutos malos? Si estás aquí, al final de este video, quiero expresar mi más profunda gratitud. Sabes, este viaje que compartimos hoy no es solo un recorrido por el tiempo y la historia, sino una verdadera exploración del alma y del entendimiento humano. Imagina un momento, hace muchos siglos, donde los primeros cristianos y sabios se reunían en secreto, compartiendo conocimiento profundo sobre el cuerpo, el alma y el cosmos. Esos encuentros, llenos de misterio y descubrimientos, resuenan hasta nuestros días, donde buscamos entender las raíces de nuestras creencias y tradiciones. Tú, que te quedaste hasta el final, eres como un explorador de los tiempos modernos. Tu curiosidad y sed de conocimiento son lo que mantiene viva la llama de la sabiduría antigua. Cada palabra que absorbemos, cada concepto que cuestionamos, nos lleva un paso más cerca de desentrañar los secretos que nuestros ancestros tan cuidadosamente guardaron. En este video, hablamos sobre cómo las palabras, símbolos y creencias se entrelazan con nuestra existencia física y espiritual. Y, al igual que los esenios y los primeros cristianos, tú también estás recorriendo un camino de descubrimiento e iluminación. Gracias por permitirte embarcar en esta jornada conmigo. Tu presencia hasta aquí es una señal de que la búsqueda del conocimiento y el deseo de entender más profundamente nuestra historia y nuestro ser nunca morirán. Sigue cuestionando, explorando y, sobre todo, creyendo que dentro de cada uno de nosotros hay un universo de posibilidades esperando ser descubierto.